¿A quién le entregué ese? Aquí hay una mano por aquí. Muy bien, aquí. Y Jehová habló a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué problema hay con tomar un poquito de vino? O sea, todo el mundo dice que Jesús convirtió el agua en vino. Si Jesús lo hizo, entonces está bien que los sacerdotes lo hagan. Primero Jesús convirtió el agua en nuevo vino puro, el mismo vino que ha de tomar con nosotros en el reino, dijo él. No tomaré más esto hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. Vino nuevo. No hizo alcohol para una fiesta para que la gente se embriagara. Eso no es como Jesús. Él dejó lo mejor para lo último. Y aquí pensamos que lo mejor es lo que tenga más alcohol. Uno puede buscar vino fermentado en Israel en cualquier momento, pero el vino nuevo solo se consigue a través de la cosecha, después de la cosecha. Y él sorprendió a todo el mundo durante el tiempo de la primavera al tener este vino nuevo. Y por lo tanto era el mejor. De hecho, lo dije, no era durante la primavera, sino el, en el otoño, porque él fue bautizado 3 años después de su cumpleaños. Él nació en la, bueno, primavera, y, bueno, y murió en la primavera. Bueno, se supone que no estén tomando. ¿Por qué no tomar un poquito, aunque sea? ¿Saben lo que es el nivel de alcohol en la sangre para que uno pueda manejar en California? ¿Alguien sabe? 0.08. Ahora, ¿pueden tomar las personas mucho más que eso? Bueno, seguro que sí, que pueden. Sí, uno puede fácilmente, uno puede llegar a un 50% de alcohol en la sangre. Bueno, no tan malo, pero uno puede ir más allá de eso. Es una cantidad muy pequeña. ¿Saben por qué? Porque se han dado cuenta que aún una pequeña cantidad afecta su pensamiento, sus decisiones, sus reflejos y se convierte en algo peligroso. ¿Por qué un cristiano quisiera, en un mundo lleno de tentación, bajar sus defensas para resistir la tentación? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué nublar nuestra mente antes de adorar a Dios? No tiene sentido. Y porque somos una nación de sacerdotes. ¿No es eso cierto? ¿No dice la Biblia eso? Que somos real sacerdocio, no somos reyes. La Biblia dice, no es correcto, Lemuel, que un rey tome alcohol. Lo dice los proverbios, ¿no? Y como somos reyes espirituales y también sacerdotes espirituales, ¿debemos estar tomando alcohol? Siendo que causa tanto miseria en nuestra cultura y somos esa última generación que está mostrándole al mundo cómo adorar a Dios. ¿Por qué un cristiano bíblico diría que está correcto tomar una droga que causa que se nuble su mente para ser susceptible a la tentación? Hay de aquel que le da a su vecino algo de tomar. Yo antes tomaba, yo sé lo que estoy diciendo. O sea, yo sé lo que estoy diciendo, amigos. ¿Por qué un cristiano argumentaría en favor de un cristiano tomar alcohol? No lo entiendo. O sea, es una droga, es la droga más devastadora en nuestra cultura. Y él dice, no lo hagan. Dile a tus hijos esto. No tan solo descendió fuego para destruir a Nadab y Abiú, sino con Datán y Abirán. Cuando ellos rebelaron en contra de Moisés, dijeron, tú quizás fuiste elegido por Dios, pero quizás no eres el único. Y comenzaron entonces a ir en contra de la autoridad que le dio Dios a Moisés. Dice, descendió fuego de Jehová, Números 16:35, y consumió 250 hombres que ofrecieron incienso. Fueron sacerdotes falsos, poniéndose en lugar de Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan de esa rebelión? Tenemos otro ejemplo del fuego de juicio que desciende de Dios. Se puede leer en Salmo 106, versículos 17 y 18. Si tiene duda de lo que ocurrió en Números, abrióse la tierra, dice, y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Fíjense, y encendióse el fuego en su junta y la llama quemó los impíos. Ahora, Dios ha permitido que estos juicios ocurran en la Biblia porque las personas le han dicho a las tinieblas luz. Dice, no, estamos iluminados, conocemos mucho. Ah, ahora somos iluminados.
y están mezclando las tinieblas con la luz. Si tenemos duda en cuanto a cómo Dios desea que nosotros le adoremos, vayamos según la palabra de Dios, los profetas y Moisés. Segunda de Reyes. ¿Alguien va a leer esto, por favor? 1:10. ¿Quién lo tiene? Segunda de Reyes, verso 10. Segunda de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Otro ejemplo de la adoración pervertida. El rey había enviado a sus mensajeros a consultar a Beelzebub, dios de Acrones. Fue el rey de Israel que estaba enfermo. Y Elías dijo, viene un juicio porque tú estás corrompiendo la adoración del pueblo de Israel. Y esos 50 soldados que vinieron a arrestar a Elías fueron consumidos. Vinieron otros 50 y también fueron consumidos. Y otros 50 vinieron porque el rey era muy, muy terco. Y ellos por lo menos pidieron misericordia y Dios le mostró misericordia. Pero esto estaba conectado con la perversión de la adoración verdadera del pueblo de Dios. Ahora vayan por favor a 2 de Samuel capítulo 6. Este es el relato de cuando el arca fue regresada a Jerusalén. También se encuentra en nuestra lección, 2 de Samuel 6, verso 1. Y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantándose David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Así se supone que transportaron el arca de Dios. Y la llevaron de la casa de Abinadab. Ahora, ¿recuerdan cuando fue capturada el arca durante el tiempo de Samuel por los filisteos? Y finalmente los filisteos, sin saber mejor, pusieron el arca sobre una carreta y pensaron, bueno, si todos estos juicios que cayeron sobre nosotros provinieron del Dios de Israel, vamos a tomar 2 vacas y vamos a amarrar este carretón a ellos y vamos a poner a sus becerritos frente a ellas, porque ellas siempre han de seguir a sus becerrites, ¿no? Naturalmente, becerritos, pero si esto es de Dios, ellos irán entonces hacia Israel. Entonces, en camino allá, ellos pusieron entonces las vacas y el arca de Dios sobre una carreta y las dejaron ir para ver lo que hacían las vacas. Ellas, en lugar de ir hacia sus becerritos, fueron hacia Jerusalén y sabían entonces que era de Dios. Regresó entonces el arca y Dios no castigó a los filisteos por poner el arca sobre esta carreta, porque ellos no tenían la palabra de Dios que les decía que debía estar sobre los hombros de los sacerdotes. Cuando los filisteos abrieron el arca y pusieron cosas dentro de ella, no fueron muertos porque ellos desconocían, pero cuando llegaron a Israel el arca y los hombres abrieron el arca, ellos sufrieron una plaga porque ellos sí sabían y conocían. Por lo tanto, algunas personas están adorando falsamente y posiblemente aparentan ser bendecidos porque no conocen mejor. Pero los que tenemos la palabra de Dios y sí conocemos y luego decidimos cambiar la adoración de Dios según Él lo ha indicado, eso es algo muy serio para Dios. Ahora, ¿no nos dice esto la Biblia aquí? Les daré otros versículos. Bueno, no lo están cargando sobre los hombros de los sacerdotes, sino sobre una carreta. David pensó que no había problema con eso porque los filisteos lo hicieron. Y la llevaron de la casa de Abinadab. ¿Y saben lo que me sorprende? Llevaba estando allí durante el reinado de Samuel, desde que los filisteos la capturaron, a través de los 40 años del rey Saúl y los primeros años del reinado de David. ¿Por qué habían dejado el arca de Jehová en casa de Abinadab? Posiblemente era un levita, era un nombre muy común. ¿Por qué lo dejaron quizás por unos 50 u 80 años? O sea, y aún teniendo el templo todavía allí. O sea, era algo bastante raro. Bueno, continuamos. Finalmente dijo David, vamos a ubicarla entonces donde debe ir, en Jerusalén. Y Abinadab guiaba este nuevo carro, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, ¿no? Con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos y demás. O sea, estaban
regocijándose. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, o sea, se estaban moviendo de aquí para allá, caminando el carro nuevo sobre esto, y Asa sacó su mano, posiblemente tocó uno de los cuernos del altar y tocó el arca, y como sacerdote él sabía que no debía tocarla. Y cuando lo hizo, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, que es un error. O sea, hizo algo malo que él sabía que debía o que no debía haber hecho. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y David se enojó, ¿no? Se enfureció, dice, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, porque Usa murió allí, ¿no? Ahora, mira lo que ocurre, Primera de Crónicas 15:2. David está aturdido por lo que ha ocurrido, no lo entiende, y luego hace quizás un estudio bíblico. Quizás los sacerdotes vinieron a él, quizás el profeta Natán vino donde él, le dijo: David, tú sabes mejor que eso, no debemos transportar el arca así, no podemos hacerlo como los filisteos, solo porque los filisteos hacen esas cosas, no, y mueven sus objetos sagrados de esta manera, no quiere decir que debemos hacerlo como ellos lo hacen. Y a veces en nuestra iglesia miramos y decimos: bueno, parece que ellos están prosperando y siendo muy efectivos, vamos a aprender de ellos, de sus técnicas. Bueno, quizás eso sea bueno si su técnica no va en contra de la palabra de Dios, pero si nosotros estamos tomando ciertas cosas de otras iglesias, de los paganos, por ejemplo, bueno, parece que ellos están felices, es algo popular, mira cuántos tienen ellos. Y comenzamos nosotros a emplear esas cosas en la adoración a Dios, es algo serio, amigos. Este es un estudio relevante para el día de hoy. Pueden pensar en ejemplos donde está ocurriendo eso hoy en día en nuestra iglesia, donde estamos incorporando técnicas y métodos y estilos de adoración, quizás que lo estamos prestando de Egipto y el paganismo y el movimiento de la nueva era y lo demás, porque es algo popular o quizás llama a la gente, o sean las razones que fueran. Si no va conforme a la palabra de Dios, Dios entonces no le agrada esa adoración. Si queremos que la gloria de Dios entre a nuestra adoración, necesitamos hacer las cosas como Dios las hace. Mire con lo que hace David. Alguien le dijo: mira, David, así se supone que se haga. Primera de Crónicas 15:2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora vamos al versículo 13. Versículo 13 nos dice lo siguiente: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Eso fue el problema de Usa, ¿no? Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora, ¿es eso claro? Fuimos castigados porque no lo hicimos ni estudiamos como Dios lo había indicado. Dios está en serio cuando dice de esto. Si queremos aprender a adorar a Dios y servirle, vamos a buscarlo en su palabra. Hagámoslo como Él lo dice, ¿cierto? Amén. ¿Están conmigo? Sí, es importante cómo adoramos a Dios. A mí me hace temblar eso, no sé, como pastor. Sí. Uno piensa: oye, Señor, al leer esto, Padre, yo digo: ten misericordia de mí si nosotros estamos haciendo las cosas que no están en armonía con tu palabra. Ayúdanos, Señor, vamos a autoexaminarnos y vamos a traer nuestras iglesias y nuestra vida en orden y adorarle como Él pide, no por temor al fuego ajeno, el fuego de juicio, sino porque deseamos tener el fuego verdadero, ¿no?, de su presencia y su gloria, ¿no es cierto? Entonces tenemos toda la razón para hacerlo. Uno más, versículo 15, Primera de Crónicas 15:15, y dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había ordenado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Finalmente dijeron: vamos a hacerlo como Moisés dijo, según la palabra de Jehová. Y